Ya está con ustedes Construyendo Ciudad y Bogotá Región, espacio dedicado a los temas políticos, culturales y de actualidad en Bogotá y Cundinamarca. Construyendo Ciudad y Bogotá Región. Amables oyentes de Construyendo Ciudad y Bogotá Región, la bienvenida cordial aquí en nuestro programa, cerrando también otra semana a puerta de la jornada electoral. Don Henry Castro, que nos acompaña en el máster central. Y hoy tendremos, pues lógico, los ecos, la rueda de prensa que ha entregado el técnico de la selección de Colombia de fútbol después de ese triunfo, 3 goles por uno, sufrido por demás. Pero bueno, al final la historia no dirá si es sufrido o no, si fue dramático o no. La historia en la clasificación dice que Colombia tiene 3 puntos y Uzbekistán no tiene puntos, que Portugal y también su rival de turno, pues no tiene sino un punto nada más después de ese empate. También tendremos declaraciones del señor presidente de la República que pues para muchos sigue haciendo política en los territorios. En este caso ha estado en la Universidad de Antioquia, cambiaron también de su escenario, pero estaba en Antioquia y es hablando justamente de las jornadas o la jornada electoral del día 21, lo que ha dado el gobierno nacional también en estos 4 años, pero se ha desplazado por todos los territorios hablando de política y es donde uno dice, la ley de garantías debería revisarse, no es solamente para el tema de contratación. Ustedes escuchan en los diferentes medios de comunicación la publicidad que ha tenido también Presidencia de la República hablando de las bondades en estos 4 años, hablando de los hechos. Los ministerios han hecho lo mismo. Eso no es publicidad política pensando en la jornada electoral del día 21 de junio, creería que sí. Y por eso la misma ley de garantías debía cobijar estos actos en los territorios, que es hacerse publicidad de lo que se ha hecho en su periodo. Háblese de alcaldía municipal, háblese de gobernación, háblese de alcaldías como, digamos, Bogotá, háblese de gobernaciones. Eso es verdad, que lo haga un edil está bien o un concejal está bien, que yo hice, pero no con dineros de todos los colombianos, en este caso las intervenciones, los consejos de ministros, donde resulta hablando también de un candidato de turno, donde resulta hablando del otro candidato oficialista, eso no debería presentarse. Igual ustedes tienen sus propias reflexiones y aquí está lo que dijo él en el departamento de Antioquia, son sus pensamientos los que al final lo van a llevar también a, como constituyente primario, a votar este día 21 de junio. Esperemos que haya una elección buena, que como dijo Carlos Carrillo, quien fue director de la ONGR, que fue también concejal de Bogotá, y que hable también Gustavo Bolívar, senador, y pues con el director también de Prosperidad Social, no vayan a incendiar el país si no gana el candidato de la oficialidad. Es el ejercicio que tienen ustedes o todos nosotros para elegir. Es un ejercicio libre. Claro, con muchas partes no será tan libre, pero decidamos y al final aportemos al que llegue, que no sea de nuestro advenimiento. Suele pasar, como un equipo de fútbol que ganó y no quería que ganara, pues igual resultó ganador. Y hay que respetar también esos resultados. Que el presidente no quiera perder es otro cuento. Que los que están a la izquierda no quieran perder es otro asunto. Los de la derecha seguramente no va a protestar, pero si el que gane va a tener siempre como ese INRI todo lo que aconteció en esta jornada electoral, todo lo que aconteció con un precandidato y con un senador también, que fue víctima también de la violencia, fue víctima de los señalamientos, que tendrá ese INRI de la violencia que está recibirá un país, azotando el país, sí, pero sobre todo ese INRI, que fue la muerte de Miguel Uribe Turbay. Así que los invito a que sigamos esta información de Construyendo Ciudad de Bogotá Región con don Henry Castro en el máster central y la coordinación de Fabio Arturo Cruz Borbón, orgullosamente de Acor Bogotá. Y el tiempo no lo permite, pues también tendremos una nota de nuestro compañero Heriberto Bustos, el popular marinillo, quien hace presencia en el Campeonato Mundial de Fútbol. A ustedes, mejores bendiciones. Escuchemos, y en este caso también veamos lo que dice el presidente de la República.
Ha terminado la primera parte, nada está definido y los jugadores se retiran a sus camerinos. Hombre, pero ¿qué nos pasó? Bueno, sin quejarnos, vamos a ganar, que tenemos al pueblo de nuestro lado. Sí, vamos a ganar esta vuelta, ganar por la gente, porque lo que está en juego es mucho. Por trabajo y salario digno. Por educación gratuita. Por tierra para los campesinos. Vamos Colombia, vamos por la remontada de Iván Cepeda. Vamos a ganar. Lo que está en juego en Colombia es la vida. Yo los invito a votar por la vida, siempre por la vida. Vota Iván Cepeda, presidente. Publicidad política pagada. Estamos aquí en un lugar que es la plazoleta de un centro del saber. Básicamente, y no porque nos disguste estar aquí, sino porque el alcalde Federico, o Fico, no sé cómo le llaman, ha saboteado mi presencia en el lugar que pedimos, que fue donde. Que fue en el Parque de los Deseos, que ya había estado allí en pasada ocasión, con un lleno hasta las banderas, dicen, pero no quiso que me comunicara con el conjunto de la población de Medellín, al menos, y venimos a el sitio del saber, del estudiantado, del profesorado, porque sabíamos que nos iba a sabotear y queríamos un lugar desde el cual hablar. Y por eso estamos aquí. Y esa intención de impedir que el presidente de Colombia hable con la población de Antioquia es un temor, no puede reflejar más, no es solo una censura, que lo es. Vengo siendo censurado hasta en las redes. Pusieron los dueños de las redes un algoritmo para que si sale mi rostro o sale mi voz, no se irradie, no llegue a mayor número de personas. Así está en Facebook, así está en X, así está en otras redes. Decisiones del poder mundial que hoy se ejerce por unos mega ricos, los más ricos del mundo, solo porque yo me opuse a un amigo de ellos, que es el genocida que mató 20.000 bebés en Gaza. Y cuando los dueños privados de la inteligencia artificial y por tanto de las redes se juntan para censurar al que, y no soy el único, se ha opuesto a un genocidio, es porque vamos caminando, quizás con los ojos cerrados, de nuevo a un fascismo, pero esta vez a escala global, que hace por las elecciones que vienen el domingo entrante de Colombia su frente de batalla actual. Luego no es Fico solamente, a Fico le ordenan. Es toda una cadena que desde Miami, donde nace este núcleo político comunicacional basado sobre el miedo y la mentira, y ese es el caso de un periodista colombiano, Beto Coral, que hoy está preso en los Estados Unidos cuando había pedido asilo político, cuando los Estados Unidos, en su entonces, siendo él muy joven, hace tiempo ya, se lo había otorgado porque ni más ni menos era el hijo de un oficial de policía que fue asesinado por acá cuando trataba de capturar a Pablo Escobar, defendiendo a los Estados Unidos y a Colombia también, de lo que era el primer esbozo
de genocidio que se hizo en Colombia y que era manejado por el narcotráfico. Él ayudó a Estados Unidos y por eso fue asesinado. Y por eso el gobierno de Estados Unidos le agradeció, quizás con una medalla, pero sobre todo protegiendo a su hijo, que en ese entonces era prácticamente un adolescente, quizás un menor de edad. Ahora le devuelven lo que era el favor en un inmenso irrespeto, no solo contra Beto Coral, periodista ya, sino contra Colombia entera, que no se da cuenta porque parte de Colombia ya es víctima de la campaña de inteligencia artificial que le llueve por sus redes, por sus celulares, por la televisión, por la red de Netflix, por la red de YouTube y otras, sin darse cuenta que los dineros inmensos que no aparecen en la campaña del candidato, que benefician, vienen del exterior y son puestos, ya lo sabemos, por el señor Netanyahu, el genocida de Gaza, con 20.000 bebés a cuestas, por el señor Juan Orlando Hernández, narcotraficante, presidente de la República, él sí, que exportaba desde Honduras hasta 500 toneladas de cocaína y que fue indultado. Extrañamente, ahora por las grabaciones certificadas que se le hicieron, no nosotros, otro país, al señor Juan Hernández, se sabe que le pagaron el indulto el mismo genocida de 20.000 bebés, el genocida Netanyahu, y se configuró una alianza de dinero, un fondo, ahora es muy grande, entre el genocida, el narcotraficante y el que llevó a Argentina a uno de los estados más pobres del mundo, el señor Milei, cuando pues puso a los argentinos que tenían la mejor carne del mundo a comer carne de burro. Y los tres quieren hacer eso mismo en Colombia. Ya hablan de hacer algo peor, dice en su propia voz y en un discurso público, una entrevista creo, el mismo que han beneficiado con dinero extranjero, hablan de hacer algo peor en Colombia que lo que hicieron en Gaza. Y eso no puede ser más que misiles sobre el pueblo campesino, no puede ser más que una barbarie, como ya se ha cometido en Colombia de vez en vez y que nos mantiene durante 75 años en una violencia que aún no termina y que tenemos que terminar. Así que en este contexto de censura, por eso me metieron en una lista de narcotraficantes sin serlo al mismo tiempo que liberaban a un presidente latinoamericano siéndolo. Una contradicción completa. Lo mismo que llevan a la cárcel a alguien que les ayudó a destruir, hijo de alguien que les ayudó a destruir el narcotráfico, que parecieran apoyarse ahora narcotraficantes en paramilitares, porque cualquiera que haya leído mis investigaciones saben de dónde viene el famoso ciudadano de los Estados Unidos que quiere ser presidente de Colombia y que me acusa mentirosamente
y que me acusa mentirosamente de odiar a Colombia, como el alcalde de esta ciudad me acusa de odiar a Medellín y Antioquia. Y en mi corazón nunca, nunca, a pesar de lo que me ha sucedido en estas 50 años de lucha política, que es casi toda mi vida, yo no odio a nadie. El que odia mata su corazón, y por eso ese tipo de sentimientos nunca se han albergado en mi ser, y por eso vine a esta universidad para contarle a Antioquia, quién sabe cuántos medios de comunicación antioqueños lo irradien, pero si cada uno de ustedes a través de sus redes lo irradia, y cada persona de Colombia que crea en la democracia y un país hermoso, y en acabar la guerra, y en construir el país de la belleza, lo hace, entonces venceremos la inteligencia artificial de los genocidas que se vuelven propietarios de las redes y son amigos de la matanza en el mundo, porque ejercen el nuevo racismo en el mundo. Por eso sacan los árbitros de piel negra del Mundial. Por eso prohíben las camisetas de la selección de Haití, hechas en Colombia. Y las han prohibido porque simplemente esas camisetas traen el día, una foto, una imagen de cuando los negros traídos a la fuerza a Haití se liberaron a ellos mismos, a ellas mismas, y lograron vencer a Napoleón y a todo su ejército, quizás en ese momento el más poderoso del mundo, y ganaron la independencia de Haití. Y por eso fueron castigados en la pobreza, porque la Tour Eiffel, que los que vamos a París de vez en vez admiramos, está hecha con los dineros cobrados a la República de Haití por haberse independizado de Francia, y casi nadie lo sabe. Y ahora la camiseta hecha en Colombia, quizás en Medellín, por acá, en una empresa de confecciones, es prohibida en los Estados Unidos si se la pone la selección de fútbol de Haití, solo porque quienes toman esas decisiones no les gusta el color oscuro en la piel, no les gusta que se hable de la libertad de esclavos, y olvidan que la bandera de Haití, azul y roja, es la mitad de la bandera de Colombia, que ustedes aquí esgrimen, azul y roja, y que un Bolívar casi a punto de suicidarse en Haití, Jacmel, mirando hacia el Caribe y hacia su tierra, Venezuela y Colombia, que quería volver la Gran Colombia, triste por la derrota, era ayudado en ese momento por los generales y los comandantes de una revolución hermosa, que fue una revolución por la libertad. Y no hay revolución más hermosa que no se haga por la libertad y la vida. Y Bolívar entonces fue ayudado con una imprenta, con unos barcos, con 700 armas, con 700 hombres y mujeres de piel oscura que vinieron a Venezuela, izando esta tricolor que la confeccionaron las negras que se habían liberado ellas mismas
de la cadena de la esclavitud. Y Bolívar y Miranda allí solo les pidieron que pusieran una franja que representara el sol del Caribe y que esa iba a ser la bandera de la libertad de América Latina y del Caribe. Ahora, embrutecidos por la inteligencia artificial de los amigos del genocida Netanyahu y de sus dineros que vienen de los Estados Unidos, que ya tenemos las cuentas que se le entregarán a la fiscal, no sé si hará algo o nada, y que ya sabemos la ruta a países como Ecuador, como el Perú, como Costa Rica, que traspasan a fondos con los que están financiando la campaña negra, pero ya no por la piel, sino oscura, que está inundando los hogares de Colombia con brutalidad. Nos están embruteciendo con dinero, con miedo y con mentira. Por eso apresaron a Beto, para que tengamos miedo. Por eso publican listas de exterminio, con mi nombre encabezando, de simplemente gente que piensa diferente al candidato de los Estados Unidos, cuya bandera no es Colombia, la colombiana, la de la libertad, la del tricolor, la hecha por negros y negras en Haití y defendida en Colombia por campesinos, esclavos, indígenas, buscando la libertad también aquí y logrando la libertad también en lo que era la Nueva Granada, en lo que se convirtió en la Gran Colombia y actualmente en la República de Colombia. No podemos evadir las promesas que se hacen y no hablar de ellas. A Delcy, la presidenta en Venezuela encargada, le están diciendo que debe dolarizar y poner como moneda oficial el dólar. Bolívar sí, dólar no, ya gritan por allá, pero les dicen que es obligatoria, que Bolívar no y el dólar sí. Y ya lo hicieron en Ecuador y solo queda Colombia. Y resulta que ya propusieron acabar con el peso y poner el dólar en Colombia, con lo cual se acaba el Banco de la República, pero también se acaba la soberanía monetaria de este país, preciso cuando el dólar es más fuerte. Disculpen, el peso es más fuerte que el dólar, que este gobierno ha logrado. Y entonces vamos a cambiar nuestras posibilidades de riqueza por las posibilidades de riqueza de Estados Unidos, que no contempla la soberanía y la riqueza del pueblo colombiano, sino la propia, y puede que tengan derecho, pero no tiene por qué haber un colombiano nacido en estas tierras que jure lealtad para que ese país sea rico por encima de la riqueza de su propio país. Y entonces dicen ahora que yo odio a Colombia y dicen que odio a Antioquia, cuando nunca me he ido a vivir a Miami, cuando nunca he jurado lealtad por otra bandera y cuando he estado dispuesto a morir y a punto de morir 6 veces por defender al pueblo de Colombia y a su bandera. Por eso vine a entregar estos datos, números y números, pero reflejan algo, que es lo que
este gobierno mío, a punto ya de acabar, yo juré que mi mandato sería el que me otorgó el pueblo de Colombia. Y ese mandato termina a las 12 de la noche del 6 de agosto. Y nadie tiene el derecho a insinuar, ni uniformado ni no, que entonces yo voy a perpetuar mi mandato como si fuera un dictador. Dictadores son los que quieren venir a gobernar a Colombia y amenazan con fusiles, amenazan con listas de exterminios, amenazan con hacer algo peor que lo que hicieron en Gaza, en Colombia. Y eso sí no se llama dictadura, se llama genocidio, crimen contra la humanidad. Y afirmé y lo haré que como presidente de Colombia pondré antes que nada la denuncia a la justicia colombiana, pero si la justicia no actúa al estar frente a un crimen contra la humanidad, como hacer listas de exterminio solo porque piensan los integrantes de esa lista de manera diferente al que la hace, porque golpean en las calles, porque hablaron de destripar lo mejor de Colombia, que ya no es la Unión Patriótica, que también destriparon con 6.000 asesinatos de personas inocentes, incluido el senador amigo mío Manuel Cepeda Vargas. Y entonces ahora lo proponen ante medio país, que nos acompaña, y eso no se puede llamar más que genocidio y crimen contra la humanidad. Y será la fiscalía la que diga, pero en un lapso breve, porque si no, bajo mis funciones como presidente de Colombia, iré a la Corte Penal Internacional a denunciar por crimen contra la humanidad a aquel que asusta, miedo y dice mentiras, miedo y mentiras, que era lo que le aconsejaba Goebbels a Hitler. Acusa miedo y mentiras y quiere condenarnos hablando de destripar una corriente, una población civil con identidad política como eran los militantes de la UP, pero ahora por millones, y eso está asignado como crimen contra la humanidad en el Estatuto de Roma que Colombia ratificó y es ley de Colombia, no es ley de los Estados Unidos, es ley de Colombia. Y entonces le haré caso a esa ley. Y antes de irme, pondré la denuncia respectiva si la justicia colombiana no actúa de crimen contra la humanidad en el Colombia de hoy, cometido atacando a un grupo poblacional civil con identidad política, que es delito en la justicia y la ley de Colombia y la ley del mundo. Aquí tenemos una serie de datos que quiero que Antioquia conozca toda. ¿Cuánto se ha invertido por el gobierno nacional en Antioquia? Llegamos a casi 3 billones de pesos que del presupuesto nacional hemos trasladado a las autoridades locales de Antioquia y directamente realizados por el gobierno nacional en el departamento de Antioquia. Estos datos dicen que en educación hemos logrado beneficiar con gratuidad educativa, a esto algunos
gobernantes de Antioquia y líderes políticos les dicen que no son obras, porque son adictos al negocio del cemento. Hemos beneficiado personas, en primer lugar, 119.502 jóvenes, hombres y mujeres, estudian gratuitamente su educación superior en las universidades de Antioquia. Hemos llegado ya a un 92% del total en universidades públicas. Hemos logrado abrir cupos nuevos para ampliar la cobertura y hacer que la juventud pueda estudiar en una universidad sin mayores problemas, una universidad pública y gratuita. Y ya vamos en 51.495 nuevos estudiantes adicionales. Y también entran con gratuidad. Por eso puedo decir con algún orgullo en algunas regiones que las facultades de medicina que costaban 30 millones, 40 millones el semestre, privadas obviamente, en el centro de Colombia, ahora se esparcen en Colombia, en las regiones excluidas, y un joven, una joven, como en La Guajira, por ejemplo, puede entrar a estudiar gratuitamente medicina, que le era prohibido. Este gasto total, y el ministro aquí presente, Daniel Rojas, tiene aún tiempo para aumentar aún más las metas que ya hemos logrado. Equivalen a 391.000 millones de pesos que la nación ha entregado a la juventud de Antioquia, que es la primera que se beneficia, pero también sus padres, sus familias, también todo el departamento, porque vamos hacia una sociedad del conocimiento y parte de la juventud que puede acceder a estudiar en forma superior lo que se le dé la gana, libremente y gratuitamente. Bien, hemos beneficiado 167.708 mujeres jóvenes, madres de hijos menores de 6 años, que reciben 500.000 pesos mensuales y que salen automáticamente de la pobreza extrema y de la pobreza en general. Y por eso podemos hablar de las millones de personas que hemos sacado de la pobreza en Colombia en mi gobierno. Y sacar 3 millones, casi 4 millones de personas de la pobreza y casi 2 millones de personas de la pobreza extrema hasta diciembre del 25. Esto se volverá 7,5 millones cuando me vaya del gobierno. Yo le voy a decir al señor Abelardo, que me atacó personalmente, y que no me venga un juez a censurar, porque tengo el derecho fundamental de la Constitución de defender mi buen nombre y de denunciar el crimen. Entonces dice en video, en su propia voz, que yo odio a Colombia, y le tengo que decir en su propia cara al que ama a Estados Unidos y a su gobierno que sacar 6 a 7 millones de personas de la pobreza en Colombia, que no hizo ninguno de sus amigos, porque Duque mandó a la gente a la pobreza. El señor Restrepo mandó a la gente a la pobreza.
ahora candidato, y desde todos los gobiernos anteriores nadie había logrado una meta como la que este gobierno ha logrado y aún le queda un tiempo por lograr. Y es que a un país donde se sacan de 6 a 7 millones de la pobreza no se le odia, se le ama. Porque amar es amar a la gente, al ser humano, y no perseguirlo y no amedrentarlo con misiles, con genocidas y con listas de exterminio y con persecución en los Estados Unidos para que los organismos que tratan como perros a los colombianos y colombianas y les rompen sus familias y hacen suicidar a los jóvenes porque no pueden hablar desde esos campos de concentración con la mamá, como acaba de suceder. Eso se llama odiar al pueblo colombiano y él los aplaude. Entonces, ¿quién ama y quién odia? Petro no odia, ama al pueblo de Colombia y a su bandera y a su historia de libertad, y no ama a fascistas que tratan de oscurecer el planeta Tierra a partir de genocidios, a partir de misiles y a partir de esclavitud. No quiero una Colombia esclava, no quiero una juventud que tenga que ponerse las cadenas, y no quiero ver a padres y madres de familia viendo morir asesinados a sus muchachas y muchachos, como intentaban hacer en la ciudad de Pamplona, con ayuda de la Policía Nacional, que no se puede ya calificar como nacional. Y le he dicho al director de la policía, esa gente uniformada se va por golpear a los jóvenes simplemente para ayudar a los fascistas que dominan en la ciudad de Pamplona, donde también hay una universidad que yo ayudé personalmente a liberar del paramilitarismo, donde asesinaron jóvenes y profesores. Y ahora la respuesta no es aplaudir a los jóvenes asesinados, sino es aplaudir a los asesinos de esos jóvenes. Hemos entregado y ayudado a nuestras abuelas y abuelos de Antioquia, 275,000 en total en el departamento de Antioquia, de 3 millones en todo el país, con una cifra que es entregarles 260,000 pesos mensuales, que los saca de la pobreza extrema y que suma solo para Antioquia 1.14 billones de pesos. La orden que le dieron a los alcaldes de Antioquia, y seguro algunos aquí en Medellín, es decir que es gracias al gobernador y el alcalde de Medellín, que no puso un peso, y poner en los sitios donde se entregan los bonos pensionales a los viejos y viejas, poner los afiches del candidato que dice que yo odio a Antioquia y a Colombia, para aprovechar nuestro esfuerzo de solucionar y de ponerle una sonrisa a todo viejo y vieja. 3 millones en total en toda Colombia que no tenían pensión, que nadie veía por ellos, o quizás alguna limosna, y ponerlos en una condición de mayor dignidad. Y entonces Petro de Antioquia, porque le entregó
a 275,000 abuelas y abuelos una sonrisa con la cual vivir con afecto y en amor, reencontrando sus familias en los diferentes municipios de Antioquia. Y así podríamos hablar de otros hechos, pero vengo a hablar de lo que ya hicimos aquí. Y que tiene que ver con la salud del pueblo colombiano y aquí del pueblo antioqueño también, del que hace parte entrañable, porque el pueblo de Antioquia, como el pueblo de Santander, son pueblos que lucharon por la libertad bajo esta bandera, solo bajo esta bandera, la tricolor que trajo Bolívar de Haití. Y no tenemos por qué cambiar nuestra bandera por otra bandera que no nos pertenece y que en general tampoco nos quieren. Y entonces la salud de nuestro pueblo aquí en Antioquia ha tenido las siguientes inversiones en equipos básicos de salud, que son 100,000 enfermeras, médicos y médicas pagos por el Estado de manera pública en toda Colombia, que en el caso de Antioquia llegan a 1.267 equipos, de a 5, de a 8, esto da casi 10,000 enfermeras, médicos y médicas, con una adición de 91 equipos conformados por especialistas en regiones que requieren todavía más atención, y todo esto suma al año en total 660,000 millones de pesos entregados del gobierno, de mi gobierno, a la salud del pueblo de Antioquia. Esto se tramita por heces, pero también 90 infraestructuras públicas, hospitales, puestos de salud, equipos como los que hay aquí de dotación, de transporte, que suman 460,000 millones de pesos. Aparte, ya aquí vamos en 1 billón para la salud de Antioquia. Aparte, 203 vehículos como los de aquí, que nos costaron 59,000 millones y que también van a todos los municipios que hemos escogido. Hay 6 CAMATs para prevenir y atender el consumo de sustancias peligrosas, 4,000 millones. Hay promoción social, saneamiento de deudas, fortalecimiento de servicios, atención de urgencias para migrantes y otros programas. En total, en salud, le hemos entregado al pueblo de Antioquia 1.300.528. Solo sumar esta cifra en salud y sumar la cifra que entregué de ayudas a mujeres solas, madres de menores de 6 años, con lo cual desplomamos la desnutrición a la cuarta parte de lo que nos entregó el señor Duque, que ahora quiere con su viceministro, con su ministro de Hacienda, volver al poder. Nosotros en este gobierno bajamos a la cuarta parte la mortalidad por desnutrición infantil en Colombia. Si yo sumo esta ayuda a las mujeres, que fue importantísimo para bajar la desnutrición, con la ayuda a los adultos mayores en Antioquia, pues me da
2.404.000.000.000 y falta contar más. ¿Dónde? ¿Dónde, pregunto yo, señor Fico? Odio Antioquia. Pero puedo seguir hablando de lo que vinimos, y es esta soberanía sanitaria que queremos alcanzar en Colombia y que tiene que ver con el fortalecimiento de la producción de medicamentos. Y espero no aburrirlos, pero voy a detenerme aquí, porque la Universidad de Antioquia va a ser la protagonista central de esta tarea que ya comenzó. Que no es una promesa, ya comenzó a producir medicamentos. Y tiene que ver con lo siguiente: la UIAF, que entregará los datos concretos a la Fiscalía, como es su misión aquí presente, con Wilmar Mejía, ha descubierto cómo es que se roban los dineros de la salud en Colombia en varios aspectos, tratando de demostrar lo que había pasado con Cosalud y el señor González, gerente, y la intervención que le hicimos y que los jueces nos quitaron. Esa entidad, que no es una cooperativa, que se apropió el señor González y sus hijos, utilizó una serie de maniobras para quedarse con los recursos de la salud pública. Una de ellas, no todas voy a comentar, sino lo más grave, un préstamo de 221.000 millones del Banco Sudameris, que garantizó, diciendo que era para Cosalud. El crédito se lo entregaron a una empresa privada con nombre parecido, Inversiones Cosalud, de propiedad de sus hijos. 221.000 millones de pesos. Y la garantía son los recursos de unas IPS, amigas, propiedad privada de amigos y amigas del señor González, que garantizan con una facturación del futuro que la nación tendría que ponerles, porque todos los recursos de las IPS son de la nación. Y entonces, ¿qué hicieron? Tomar el préstamo que iba para Cosalud, llevárselo al extranjero, sabemos en qué cuenta está, en qué país, y pagarle al banco con los recursos de la nación que se le entregan a Cosalud. Un robo completo de 221.000 millones de pesos del presupuesto nacional en manos de alguien que protegen incluso algunos jueces de la República. Y por allí nos fuimos dando cuenta de los socios. Uno santanderiano que le vende a las EPS medicamentos por 35 billones de pesos, pagos por la nación, porque a las EPS les damos el dinero para comprar esos medicamentos. Y resulta que de esos 35 billones, 5 billones se fueron a una cuenta del exterior, de propiedad del señor santanderiano y otros fondos. Y pues ya sabemos a dónde va la plata de los medicamentos y por qué faltan en Colombia. Se los están robando. Para lograr esos 5 billones, el señor Ricardo, no voy a decir el nombre completo, pasaba, le subía 40% al precio de los medicamentos que entregaba a las EPS y que pagaba el presupuesto de la salud de Colombia. 5 billones robados solamente ya en ese conglomerado. Y descubrimos también
¿Cómo se instaló un fondo? En Miami. Ahí Wilmar me tiene que ayudar porque yo dije nombres y ahora no puedo decirlos, ¿cierto? Todavía no, pero los diré. Que recoge dineros de empresarios nacionales, empresarios extranjeros, y cuyo único fin es pagar la propaganda oscura en las redes que va contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Un vecino por aquí es parte de ese fondo. Pagar con dineros extranjeros el insulto, la mentira, la deslocación del pueblo de Colombia frente a su gobierno con recursos de empresas extranjeras y de grandes empresarios colombianos. Tenemos la cuenta, tenemos las transacciones, sé a dónde llevaron los dineros, sé quiénes son los socios, con nombres propios, pero esa información se le llevará a la fiscal general después de elecciones. Pero el pueblo de Colombia sabrá a través del proceso investigativo de qué se trata. Mañana se instaura la demanda penal en la justicia colombiana. Los que ya saben de esto, no se asusten, simplemente vayan a la justicia colombiana y defiéndase. Nosotros no los vamos a perseguir como ellos mismos nos persiguen a nosotros, amenazándonos de muerte y de listas de exterminio. Bien, aquí, en esta universidad, entonces vamos a una inversión ahora y en los próximos años, dependiendo, están en vigencia futuras, aprobadas por mi gobierno, está el dinero asegurado y quiero que anoten eso en sus libretas, en su corazón y en su cerebro, porque ya hay un contrato firmado. Si tiene acta de inicio es irreversible, a menos que estalle una dictadura en Colombia. La inversión total de este proyecto es 1.377.000.000.000. Es decir, ya aquí estamos hablando en estas grandes cifras de 3 billones, 4 billones de pesos para Antioquia. Las cifras son las siguientes: 917.000 millones de pesos lo recibirá Becol, con experiencia en vacunas. Para vacunas, 350.000 millones los va a recibir esta Universidad de Antioquia. Tengo que decirles que esta universidad la recibimos quebrada. Los gobiernos locales del fascio, que no de la derecha, porque hay algo más a la derecha que la derecha, y esos se llaman fascistas. Quebraron esta universidad, no quisieron darles ayudas de los presupuestos públicos locales y le quitaron los contratos públicos que había que ayudaban a financiar a la universidad. La recibimos quebrada. Y la decisión que tomamos es, a estos fachos no les vamos a permitir que quiebren la universidad pública. Eso se llama embrutecer un pueblo. Claro, sabemos por qué quieren embrutecer un pueblo, si es que lo quieren transformar en esclavos y en esclavas. Y por eso todo lo que vemos en esta campaña electoral
Y entonces, ahora a nivel nacional quieren embrutecer al pueblo con mentira, miedo y dinero para que el fascismo se tome a Colombia. Como sucedió a mediados del siglo XX, porque ya fueron gobernantes. Y la consecuencia de eso fueron 300.000 asesinados, la mayoría campesinos humildes, de 11 millones de habitantes que tenía Colombia en ese entonces. Un genocidio, un holocausto. ¿Lo volverán a hacer? Tendríamos que perder la memoria por completo para permitir que con Colombia se haga un nuevo holocausto en nuestro país. La Universidad de Antioquia recibirá 350.000 millones entonces, el Instituto Nacional de Salud, ¿y cuál es el otro? INC, cancerológico. El Instituto Nacional Cancerológico, biosimilares recibirá 100.000 millones más. Luego la Universidad de Antioquia va a ayudarnos a producir las medicinas que hoy valen mucho más caro porque están estafando a la nación de Colombia los importadores y fabricantes de medicinas en este país, privados, pero que reciben el dinero público de la nación. Y en esa medida, ustedes van a producir vacunas con Becol, ustedes van a producir una serie de medicamentos de máxima necesidad, no sé dónde está la lista, que son cloroquina, que ya se está produciendo, por eso ya no estamos hablando del futuro, ya se está produciendo en esta universidad cloroquina que es para enfermos y enfermas de malaria. Yo no conozco mucho de medicina, pero praziquantel, niclosamina, benzimidazol, esto ya tienen registro sanitario, están listos para empezar a producir medicamentos en desarrollo. Este es un gran éxito de mi gobierno y del ministro Jaramillo, que es un triconjugado de dolutegravir, lamivudina y tenofovir, que es el medicamento que detiene el VIH, no deja enfermar de SIDA, permite, porque un ministro que tenía en igualdad, ministerio que quiere acabar la derecha colombiana porque tiene la palabra igualdad. Entonces, él era enfermo de VIH, él me enseñó esto en París y me explicó cómo esta nueva combinación le permitía a él no tener SIDA, VIH es diferente de SIDA, y no contaminar de ninguna manera porque se reducía entre la sangre el virus de tal manera que no contamina ya. Es una manera, por eso el VIH ya es una enfermedad de control. Se necesita obviamente, esto valía, el dolutegravir valía, ayúdeme, ¿cuántos dólares? $200. $100 un frasco de 30 pastillas. Y entonces una persona pobre con esos problemas, pues no podía comprar la medicina. Ahora vale $7. Bajamos nosotros en una lucha internacional de $200 a 7. El producto es una batalla, es un triunfo de la humanidad, no solo de Colombia. Y al lograr ese triunfo, logramos entonces no solo importarlo, y se necesita ya una gran campaña para volver cero la incidencia mortal del VIH, vuelto SIDA,
pero además de impedir ya la contaminación, el contagio, más que la contaminación, el contagio, y eso, porque la palabra contaminación está mal usada aquí, es contagio, impedir el contagio y tener una mayor sociedad lista para el amor y para la vida. Rimaquina, formulaciones estériles de bicarbonato sódico, etanol, nitrito de sodio, etcétera, etcétera, etcétera. Este convenio ya se firmó entre las entidades, el aporte del Ministerio de Salud, 350.000 millones, pero hoy la Universidad de Antioquia, ya fortalecida, ya con el escape de la quiebra que hemos logrado, va a aportar 73.000 millones de pesos. El proyecto vale entonces 423.000 y el convenio está entre 2026 ya y 2032. Y entonces aquí en Antioquia, en Medellín, en la Universidad de Antioquia, va a estar el foco de producción de vacunas y de medicamentos para salvar la vida para toda Colombia. Es decir, jóvenes, que aquí se establece desde ya, son ustedes testigos, la capital de la vida de Colombia en términos de salud. Y eso no lo trajo el fascio, los que mataban y masacraban, los que hicieron las fosas comunes en la Comuna 13 de Medellín, que yo me atreví a denunciar en el Congreso de la República, y que no era mentira, era realidad, porque ya van 8 cuerpos descubiertos, sino que esto se hace a través de agentes, de gente que no está pensando en la masacre ni en la muerte, sino que está pensando en la vida, porque esto finalmente, jóvenes, y díganle a sus padres, y cada uno use sus redes sin temor, porque si todo joven usa sus redes sin temor, para jóvenes y viejos, y no tan viejos ni tan jóvenes, podemos lograr que la lucha que se ha establecido, que es entre las fuerzas de la muerte, espectros de la muerte le llamo yo, que hablan desde eso de matar y matar y matar, sean derrotados por las fuerzas de la vida, que hablamos de amor y vida, de libertad y vida, libertad y vida, libertad y vida, siempre, siempre, siempre. ¡Que viva Colombia, país de la vida y la belleza! ¡Que viva Antioquia, país, departamento de la vida y la belleza! ¡Que viva la Universidad de Antioquia, la capital de la salud del pueblo de Colombia! Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Ha terminado la primera parte, nada está definido y los jugadores se retiran a sus camerinos. Bueno, sin quejarnos, vamos a ganar, que tenemos al pueblo de nuestro lado. Sí, vamos a ganar esta vuelta, ganar por la gente, porque lo que está en juego es mucho. Por trabajo y salario digno. Por educación gratuita. Por tierra para los campesinos. ¡Vamos Colombia! ¡Vamos por la remontada de Iván Cepeda! ¡Vamos a Lo ganar! que está en juego en Colombia es la vida. Yo los invito a votar por la vida. Siempre por la vida. Vota Iván Cepeda, presidente. Publicidad política pagada. Autotec, servicio automotriz en Funza, Cundinamarca. Frenos, suspensión, embrague, cambio, kit de reparación, servicio de escáner, sincronización. En Autotec, su vehículo quedará de fórmula. Autotec, calle 12, número 1237, en Funza. En Autotec, encuentra su mecánico de confianza.
publicidad política pagada. Colombia, nos jugamos el partido definitivo, el partido de nuestra vida. Aquí gana la Patria Milagro, gana nuestro país, gana el Tigre y ganamos todos. Ponte la camiseta y ponle la raya al Tigre. Construyendo Ciudad Bogotá, región Roberto Angulo. Aquí estoy con la invitación suya que me dijo, estimado secretario. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenas, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. Aquí en Meissen, ¿no? Este comedor número 23. Sí, señor. El comedor número 23 de la alcaldía de Carlos Fernando Galán. El número 137 en total. Bogotá Sin Hambre 2.0 no se detiene. Seguimos abriendo comedores. Viene otro comedor en Ciudad Bolívar. Rafael Uribe, San Cristóbal y Urbe. Seguimos trabajando para que nadie en Bogotá se acueste con hambre. La idea es terminando el 31 de diciembre del 2027. ¿Con cuántos comedores en Bogotá, secretario? La idea es que terminemos con 5 comedores más este año. Es posible que podamos abrir otros hacia finales de año. Pero el compromiso del alcalde es que cerremos con 27 comedores comunitarios este año. ¿Cuál fue el menú hoy, secretario? Entonces tenemos una sopa de cebada, teníamos un cerdo a la naranja, ensalada de arroz, plátano maduro. Pero veo los papitos y las mamitas también ahí almorzando, ¿no? Compartiendo. Sí, esta población es muy especial. Este comedor de Meissen en Ciudad Bolívar reúne, por ejemplo, familias completas de carreteros. Es esencialmente población de nivel A y B de CISBEN. La focalización de este comedor es muy interesante. Está en el sitio preciso en donde hay más inseguridad alimentaria en todo el entorno. E hicimos un ejercicio muy interesante de ir a buscar las familias de carreteros, y hay familias completas que están viniendo a almorzar acá. Habla de estrategia. ¿Cómo hicieron para encontrar ese sitio estratégico, secretario? Ese sitio mezcla muchas cosas. Nosotros primero hacemos un indicador que prioriza las grandes zonas en donde hay inseguridad alimentaria. Después de eso nosotros lanzamos un proceso competitivo en donde hay fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, que alzan la mano y dicen: yo le juego a ese comedor. La mayoría de las veces esas fundaciones se juntan con las juntas de acción comunal para buscar el predio. Entonces es un ejercicio en donde la comunidad muchas veces tiene que ver para escoger el lugar. Generación de empleo, ¿cuántos empleos también genera con este comedor comunitario? Este comedor comunitario en general debe tener unos 7, 8 personas, ¿sí? Contando manipuladoras de alimentos y el personal administrativo. Pero además, ahora que usted me lo pregunta, estamos arrancando también con recursos humanos, es decir, empleados que son habitantes de calle con formas extremas de exclusión. En algunos comedores nosotros pusimos como un puntaje adicional que contrataran personas en situación de exclusión extrema. Ya vamos a ver, aquí en este comedor no, pero vamos a ver en otros, donde ya empiezan a emplearse los ciudadanos exhabitantes de calle. ¿Qué le dijeron? ¿Que le estaban sentados ahí con el alcalde? ¿Qué le decían? No, la gente estaba conversando sobre el tema de los comedores, contándole cuáles son los platos que más les gustaba. El alcalde estuvo contando también que esta es una estrategia de ciudad que tiene muchos canales, que tiene los comedores escolares, las transferencias. Una conversación sobre lo que ellos sienten en el comedor y sobre la importancia que tiene para el alcalde el tema de la hambre y la inseguridad alimentaria. Y también para muchos medios seguir conociendo territorio aquí, esta parte interna de Meissen, ¿no, secretario? Sí, señor, Meissen es un punto muy interesante. Aquí la diversidad es increíble. Aquí tenemos personas de todos los grupos etarios, tenemos personas que son vendedores ambulantes en el entorno del hospital de Meissen, familias completas, familias de carreteros, familias de distintas partes no solo de Bogotá, sino del país. ¿Listo? Por eso Bogotá es mi ciudad. Hasta luego. Por ejemplo, ella es de Soledad Atlántico. Ah, bueno, donde era un jugador de fútbol, Rafael Segovia, Arturo Segovia. De Soledad Atlántico en el comedor comunitario de Meissen, Chicago. ¿Cómo le pareció? Hincha del Junior. Ya que están gozando. De allá era Rafael Segovia, el gran jugador también, que vive en Fontibón, que jugó en Millonarios. ¿Usted también es de Segovia, de Soledad? Ah, bueno, listo. Ahí con el secretario. ¿Qué le van a decir al secretario? Pues que muchas gracias por la visita y que Dios les pague por al menos acordarse de nosotros. Nadie nos ayuda, nadie. Yo me caigo canadito hace 8 días, vea, me caí. Sí. Bueno, listo. Bueno, que Dios me los bendiga, me los proteja. Muchas gracias, una feliz tarde. Bueno, listo, secretario. Eso es lo importante, ¿no? Ese mensaje de cierre, ¿cuál es, secretario? Entonces, de esto se trata. Los comedores comunitarios
en los comedores comunitarios es donde más se puede ver la vocación de servicio de integración social. Por eso traigo esta camiseta, servimos con amor. Cada plato que se sirve con amor, porque queremos que la gente se sienta como en su casa. Para el siglo XXI han llegado grandes enfermedades a todo el mundo. La nanotecnología, definitivamente, los productos de nanotecnología nos ayudan a subir las defensas. Donde Pedro Flores, el tolimense, hay productos muy importantes que le suben las defensas del cuerpo para tener una salud durable por muchos años. La nanotecnología, donde Pedro Flores, el tolimense, en el 20 de julio, antes de ir a una operación, debemos de usar la nanotecnología, productos inteligentes, que le ayuda a recuperar todas las defensas en el cuerpo. Ninguna enfermedad puede llegar al ser humano si se usa la nanotecnología. Pedro Flores, el tolimense, en el barrio 20 de julio. Calidad y experiencia los encuentran Radiadores Conalrad Cooling System en el 7 de agosto. John Jairo Acosta los atiende en la carrera 27B, BIN número 6637 en Bogotá. Números de contacto 311-7485 o 540-2514. Radiadores Conalrad Cooling System, calidad y experiencia 312-435-1287. 317-657-5603. conalrad.sas@hotmail.com o en nuestra página www.conalrad.com. Atención Colombia, vamos por la victoria, este partido lo vamos a ganar. Viene Iván Cepeda, se acerca por la izquierda, la derecha y el centro. Iván Cepeda por la vida y ¡gol! Llegó el tiempo de avanzar, voto decente, por la vida y por Colombia. Iván Cepeda, presidente. Lo que está en juego en Colombia es la vida. Yo los invito a votar por la vida, siempre por la vida. Publicidad política pagada. Hasta este momento, Construyendo Ciudad y Bogotá Región, espacio dedicado a los temas políticos, culturales y de actualidad en Bogotá y Cundinamarca. Construyendo Ciudad y Bogotá Región.